mitos y realidades de la historia, con Pedro Fernández. Pedro Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto estar de regreso en tu programa, hombre, después de una breve ausencia. No, bueno, al contrario, se agradece, hay que recargar baterías. Sí, hombre, sí hace falta a veces. Oye, ¿te acuerdas la vez pasada que estuvimos platicando de Catalina la Grande y lo dejamos un poco pendiente? Sí. Pues le podemos seguir por ahí. ¿Que quedamos que no era rusa? ¿Era alemana? No tenía una sola gota de sangre rusa y era absoluta y completamente alemana. A ella la llevan a Rusia cuando es bastante jovencilla, es una adolescente. Cuando llega a Rusia la convierte, bueno, como era la tradición, se convirtió a la ortodoxia, cambió su nombre original era Sofía de Anhalt-Zerbst, y se cambió el nombre por el de Catalina, porque la lleva por allá la emperatriz Isabel, que estuvo gobernando en ese tiempo en Rusia, y la casa del sobrino que tiene ahí viviendo, que se llama Pedro III, y lo platicamos la vez pasada como Pedro, que es más alemán que Catalina, y Catalina que realmente abraza la fe ortodoxa y se vuelve más rusa que incluso que muchos rusos, pues se hace querer por las guardias, mientras que Pedro III, cuando muere Isabel y se convierte en zar, se convierte en una verdadera pesadilla para los rusos, ¿no? Incluso para los guardias de la corte, que empiezan a tener que usar uniformes al estilo prusiano. Pedro III era un gran admirador de Federico el Grande, entonces, de hecho, hasta terminó una guerra victoriosa que se había iniciado en contra de él en los tiempos de Isabel. La termina porque él es fan de Pedro el Grande, y al final del día, lo platicamos la vez pasada también, Catalina la Grande empieza a convertirse en este símbolo de la oposición a Pedro y terminan matándolo a Pedro, ¿no? Los guardias adictos a Catalina, diciendo al final, el parte oficial es que murió de un ataque de hemorroides, y por ahí nos quedamos. Un ataque de hemorroides, qué fatal. Sí, pero muy crítico, ¿no? Porque debe haber sido muy virulento. Todo indica que fue estrangulado, ¿no?, por los guardias adictos a Catalina. Y al final, bueno, Catalina es llevada al poder por los nobles, es convertida en emperatriz. Ella legalmente o estrictamente hablando debería haberse convertido en regente en nombre de su hijo Pablo, pero ella se convierte por todo el apoyo que tiene de los nobles, se convierte en emperatriz, y su hijo Pablo lo va a mantener apartado del trono hasta su muerte, dándole tareas insignificantes, apartándolo completamente de cualquier actividad en la que pueda sobresalir. Incluso los primeros hijos de Pablo, el primero de ellos Alejandro y el segundo Nicolás, van a serle arrebatados por Catalina, ¿no?, para educarlos ella personalmente. Pablo va a crecer profundamente amargado y resentido con su madre. Y por otro lado, Catalina pues se dedica a gobernar en solitario, teniendo una lista larga de amantes, porque Catalina, pues, de que tenía un corazón de condominio lo tenía. Hoy diríamos, en realidad era una mujer, no es que fuera promiscua en el sentido de que andaba con absolutamente todos y por todos lados, sino que era, digamos, una monógama serial, sería lo que lo definiría bien, ¿no? Andaba con uno, pero enseguida lo cambiaba por otro y se enamoraba con una chiquilla de 15 años, ¿no? Algunos han exagerado las relaciones de Catalina diciendo que era ninfómana, incluso no falta el que dice que su muerte real fue porque intentó tener relaciones con un caballo que tenía, su caballo favorito. Oye, ¿ella fue amante del absurdo, famoso, ¿no?, Potemkin? Ella fue amante de Potemkin, entre varios otros, pero Potemkin es seguramente el que se convirtió en el amor de su vida. Él parece ser incluso que se casaron en secreto, todo indica que así fue, se casaron en secreto. Era el único hombre que probablemente estaba a la altura de la inteligencia de Catalina, el único que compartía la visión imperial de Rusia que tenía Catalina en la mente, y entonces Potemkin y ella son los creadores de alguna manera del gran imperio ruso, sobre todo en la parte sur. Hoy, cuando oímos constantemente en las noticias la cuestión de Crimea, por ejemplo, y la base naval de Sebastopol, todo ese territorio del sur de Ucrania y la península de Crimea fueron conquistas llevadas a cabo por el gran Potemkin, el Cíclope le llamaban, porque perdió un ojo en una disputa con los hermanos Orlov, y siempre de parche, un hombretón enorme, guapote, inteligente, muy ambicioso desde luego, aunque de costumbres bastante bruscas. Es el gran conquistador de lo que se llamó en ese entonces Nueva Rusia, que repito es el sur de lo que hoy es Ucrania, claro, y la península de Crimea, y él encuentra la formidable Rada, la entrada natural, la bahía de Sebastopol, la encuentra ideal para convertirla en la base naval de Rusia en el Mar Negro. Y cuando Catalina va a visitar las conquistas de Potemkin, pues se encuentra con que ya hay una flota, ya hay un puerto y todo esto, ¿no? Sebastopol es una construcción desde Potemkin, aunque sus críticos decían, porque cuando Catalina visitó el sur, iba bajando por el Dnieper, y conforme bajaba, pues veía casas y veía granjas y todo esto,
y dicen que las ponía Potemkin a propósito, ¿no? Para que viera, y eran granjas falsas. Les Como llaman los las parques aldeas que ponían en Potemkin. México para que volviera el presidente, ¿no? Exactamente, exacto. Las aldeas Oye, Potemkin les y, llamaban. pues entonces, a grandes rasgos, es quien hace grande a Rusia esta mujer. Definitivamente, no hay mucho de qué hablar de ella. Podemos seguir la semana que entra. Yo encantado Ya porque hay estás. mucho que decir de esta mujer, Catalina la Grande. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque me preguntan mucho siempre. En Twitter me pueden buscar Pedro-Historia. Pedro-Historia. Gracias, Pedro Fernández, como siempre. Gracias por tener Abrazo, Esteban. un tiempo con nosotros.